nosotros debemos de anhelar, hermano, tener el Espíritu Santo. Amén. Y ¿sabe por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos da muchas capacidades. Nos da tanta capacidad el Espíritu Santo como usted no se puede imaginar. Si hubo un requisito que pidieron, hermanos, entre los diáconos, los primeros diáconos que se buscaron para el servicio, para atender en las mesas, para atender a las viudas, para atender a los huérfanos, para atender a otras personas, si hubo algo que se preocuparon, ¿verdad? Que fue un requisito indispensable, ¿verdad? Es que tuvieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjese que no les pidieron que supieran homilética, hermenéutica, teología bíblica o de las escrituras. No, simplemente ellos miraron que tuvieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Aquel que tiene el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, pues, tiene todo. ¿Para qué? Para emprender una obra, para emprender un trabajo que Dios le encomiende. Entonces es importante, hermanos, esto. Y hablando de ser, ¿verdad?, discípulos de Jesús, hermano, me puse a pensar en esto, que qué tan importante para nosotros es estar buscando el Espíritu Santo. Es muy importante como buscar agua todos los días, ¿verdad? Porque nos va a dar vida, Y entonces, en lo que hoy le voy a compartir, hermano, en lo que hoy le quiero compartir, tiene que ver mucho con el Espíritu Santo, tiene que ver mucho con que ustedes y yo seamos llenos del Espíritu Santo cada día más, hermano, que dice la palabra del Señor que nuestra copa esté rebosando, que estemos llenos, hermano, del Espíritu Santo, hermano, y que algunos de ustedes ya hasta lo puedan manifestar esa llenura del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, hermano, de un tema que yo el día de hoy le quiero compartir, y el tema se llama No te acobardes. No te acobardes. Dígale que está a su lado, no te acobardes. No te acobardes. De eso vamos a hablar, hermano, de que no te acobardes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la Biblia habla acerca de los cobardes. Amén. Y Dios dice en su palabra acerca de los cobardes, hermano. Dice la Biblia que los cobardes tendrán su juicio. Amén. Y yo estaba mirando una parte en la escritura. También nomás que no recuerdo la versión, pero dice esta parte de la escritura que los cobardes no tendrán parte en el reino de los cielos. Ahora, estoy hablando de los cobardes, ¿verdad? De un hombre valiente, pero no la manera terrenal, ¿verdad? Sino más bien de la manera enfocada en lo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes, antes de entrar al consejo de la palabra de Dios, se acuerdan ustedes cuando el Señor, ¿verdad?, le llama a sus discípulos? Y los discípulos, cuando el Señor le llama a los discípulos, les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando ella habla de la palabra testigos, hermano, yo quiero que usted ponga mucha atención en esta palabra, porque la palabra testigo en el tiempo de los hebreos no significaba de alguien que tenía que ver un suceso, tenía que ser un mártir, tenían que morir. Jesús dijo: quien no lleve su cruz, ¿verdad?, quien quiera ser mi discípulo y no tome su cruz, no puede ser digno de ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. La cruz, el ser mártir, tiene que ver mucho con la muerte. Y entonces, para eso, hermano, nosotros tenemos que ser fuertes y tenemos que ser llenos de fuerza espiritual para no acobardarnos en el área espiritual. Es decir, que a nosotros no nos tocó sufrir lo que otros sufrieron por causa del Evangelio, aunque sufrimos, pero yo puedo pensar, hermano, que no sufrimos lo que sufrieron los primeros discípulos, los primeros apóstoles, ¿verdad? Lo que sufrieron ellos. Aún, hermano, Jesús, hermano, tuvo que ser valiente y no acobardarse para no llegar a la cruz, aunque estaba así en su humanidad. En su humanidad, hermano, hablando Jesús en su humanidad, estaba a punto de decir: no, es que tengo que morir, pero él sabía que pasó había venido. Pero él le dice: Señor,
Si es necesario que esta copa pase sobre mí, pues Señor, que se haga lo que tú quieras, pero que se haga tu voluntad antes de que la mía. Pero para eso se necesita tener valor espiritual, llenura del Espíritu Santo, fuerza espiritual, hermano, para no acobardarse. En una ocasión, usted vio este testimonio, quizás porque se ha oído mucho ese testimonio de un pastor, ¿verdad? Que llegaron a ciertos lugares de allá de Chiapas, y allá en Chiapas, hermano, hay mucho brujo, mucho hechicero, hay mucha gente que practica la brujería, el santerismo y todo ese tipo de cosas. Y entonces llegó un pastor para evangelizar en cierta comunidad. Y entonces los brujos de esa comunidad, los hechiceros de aquella ciudad, ¿verdad? Los que practicaban todo ese tipo de cosas, de limpias y esas cosas, hermanos, se dieron cuenta que, ¿verdad? Había un pastor en esa comunidad y se pusieron en contra de él. ¿Y saben lo que hicieron? Agarraron a su familia, hermano, en una noche. Fueron ellos a la casa, agarraron a la familia a la casa, hermano, donde no había nadie, solamente la familia del pastor, el pastor, su esposa y su hijo que estaba en esa ocasión allí, hermano. Y entonces le dijeron al pastor, ya cuando lo tenían amarrado, le dijeron, o te vas de aquí y dejas de predicar de Jesucristo, o vamos a matar a tu esposa. Y entonces la esposa y el hijo se quedaban viendo a ver qué respondía, hermano, qué respondía el pastor. Y el pastor, hermano, empezaba de manera, pues, humanamente, a decir, ok, pues me voy, pues, si eso quiere, me voy. O sea, humanamente él sentía eso, pero internamente tenía la fuerza de no renunciar a donde Dios lo había enviado. Y entonces unas palabras de ese niño fue que le dijo, papá, tú nos has enseñado, ¿verdad?, que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger y que no debemos de renunciar, no debemos de negar a Jesucristo. Y empezó el niño a hablar algunas cosas en ese momento que aumentaron, hermano, la fe y la confianza del poder que había de Dios en esa familia, hermano, que terminaron, hermano, entregando su vida, pero no renunciando a predicar de Dios. Pero para eso se ocupa mucha valentía. Para eso se ocupa, hermano, la fuerza del Espíritu Santo. No acobardarse. Entonces, el tema de hoy es, dijimos, no te acobardes. Yo voy a leer esta parte de la escritura que está en 2 de Timoteo, hermano, aunque voy a usar 2 versículos, pero quiero leer un antetexto y un postexto para entender de qué se trata el asunto, para poder tener una mejor comprensión. Pero vaya conmigo ahí a abrir su Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11, y vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en el lenguaje actual, de traducción del lenguaje actual, pero usted sígame ahí en la traducción que traiga, de Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia de Dios viviente, no sé, la que traiga usted. Pero 2 de Timoteo, capítulo 1, en esta traducción del lenguaje actual dice la siguiente manera, una carta que voy a leer, la carta del apóstol Pablo a un siervo de él llamado Timoteo, siervo de él y siervo de Jesucristo. Amén. Mire cómo dice esta parte de la escritura. Querido hijo Timoteo, te envío mis saludos y de todo corazón les pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llenen de su amor. Mire esta carta, que te ayuden en todo y te dé su paz, dice esta traducción. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo. Dios me envió a comunicar su mensaje y me prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Mis familiares y yo, dice esta carta del apóstol Pablo, mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti. Cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan ganas de verte. ¿Cómo se alegraría? ¿Cómo me alegraría eso? Dice el apóstol Pablo. Tu abuela Loida y tu madre Eunice
confiaron sinceramente en Dios. Y como me acuerdo de ti, me siento seguro de que tú también tienes esa misma confianza. Por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar siempre de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesús. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, en su grande amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. Pues desde entonces pertenecemos a Cristo Jesús. Dios nos mostró ese grande amor por medio de lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, porque Él destruyó la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida eterna. Hasta ahí, hermanos. La carta, hermanos, que acabamos de leer, es una carta, hermanos, donde el apóstol Pablo está viendo a un joven pastor, siervo de él mismo y siervo de Jesucristo, discípulo de el apóstol Pablo, pero a la vez servidor de Dios. Hermano, un hombre que se estaba enfrentando a muchos retos, que se enfrenta uno como quien está al frente, como un líder, donde siempre al que le van a pegar primero va a ser al líder. Por eso en muchas iglesias, hermanos, si el enemigo se propone, hermano, pegarle al liderazgo de la iglesia, va a ser más fácil derribar esa congregación, ¿verdad? Que derribar, pues, cualquier otra cosa. Por eso es importante, hermano, que el apóstol Pablo, mirando la necesidad de escribir esta carta, le dirige, hermano, estas palabras tan claras, donde él dice, hermano, que Dios no nos dio, hermano, un espíritu para hacernos cobardes. Que Dios no nos puso un espíritu de cobardía, sino que le dice, Dios te ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, de amor, de poder, de dominio propio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermano? Lo que lo vamos a compartir, lo que le quiero compartir es que ustedes y yo, hermano, tenemos que enfrentar todas las situaciones que nos llegan a la vida, todas, pero no con cobardía, no con miedo, no con temor. Todos los retos que tenemos que tener, ustedes y yo tenemos que avanzar, tenemos que enfrentarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno de los retos, las luchas, las cosas que vienen en nuestra vida, aún las tentaciones, tenemos que hacerle frente, hermano, aún las acusaciones, hermano, las murmuraciones, hermano, porque aún de Jesús dijeron tantas cosas, pero Él nunca, hermano, se acobardó. Él siempre enfrentó todas las cosas. La cobardía, hermano, tiene mucha relación con el temor, con el miedo, con la timidez. Y a veces algunos que profesan ser cristianos tienen miedo a veces hay quienes pueden tener temor de decir que es cristiano en el trabajo. Fíjese que en unas solicitudes, ya no sé si en todas, pero en algunas solicitudes ya quitaron la palabra de qué religión eres. Hay algunas solicitudes que ya no dicen qué religión practicas. Eso se lo quitaron ya, como diciendo el padrón, y a mí qué me importa que sea, ¿verdad? O por alguna razón.
Pero antes yo me acuerdo que usted le podía poner ahí qué religión practicaba, si era musulmán, si era, verdad, cristiano, si era, verdad, ateo, lo que usted fuera. Usted lo ponía allí. Y ahora, hermano, parece ser como que hay un temor en la gente de declarar si es cristiano o no es cristiano, si es evangélico o no. Pero la cobardía, hermano, es algo que siempre, al ser humano, siempre le va a llegar. No sé si usted ha pasado por ahí por un momento de acobardarse, de tener miedo, de decir, mejor ahí no me meto, mejor yo no hago esto. Yo me acuerdo que oía yo a hermanos decir que en su trabajo le prohibían hablar de Cristo. Y bueno, yo hasta cierta manera tienen razón, ¿verdad? Si está trabajando, pues en esa hora no predique, no se vaya a poner a dar un estudio ahí, ¿verdad? No se vaya a poner, pero hay un tiempo donde usted quizás puede 2 o 3 palabras dejar entrevisto que usted, su fe es lo que usted cree, ¿verdad? Pero hay quienes decían, no, es que no, para que no me vayan a regañar. Y claro, si usted no está abusando del tiempo que se le brinda para trabajar y usted lo usa para otra cosa, pues claro que va a tener problemas, ¿verdad? Pero la cobardía, hermano, es algo que yo quiero que usted y yo lo comprendamos, que es algo con lo que vamos a estar usted y yo luchando todo el tiempo. Vamos a estar luchando ustedes y yo todo el tiempo con la cobardía, porque hay quienes sí se acobardan para decir que son cristianos. Mire, a veces puede estar la gente con algún familiar y piensa que va a hacer sentir mal a la gente o algo así. Y de momento, cuando le dicen, ¿tú por qué no vas a los bailes? ¿No te deja el pastor? ¿No te deja tu religión? ¿Tus hermanos no te dejan? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Qué tiene? Entonces, a veces esas tentaciones que llegan a presentarse, esas pruebas que llegan a presentarse, a veces a la gente lo hace cobardarse. Yo conocí un hombre que era tan cobarde, que cuando le dijeron, ¿a poco tú vas a la iglesia, a la iglesia fulana? Y él dijo, yo no voy. Yo voy porque mi esposa va allí. Y pues para no tener problemas. Pero era una mentira. Después él se arrepintió de eso, de haber dicho esa mentira, porque realmente el que siempre buscaba más de Dios era él, pero se acobardó. Bueno, le pasó a un discípulo de Jesús, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro se acobardó a la hora de ¿verdad?, que venían a perseguir a Jesús, a encontrar a Jesús para llevárselo. Bueno, ya lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, mire, el apóstol Pablo hace esta carta de la que acabamos de tener referencia, donde dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Para ser cristiano, hermano, para ser un verdadero cristiano, usted no se tiene que acobardar. Que se burlen de usted, pero no se acobarde, ¿verdad? Que hagan mofa de usted, pero usted no se acobarde, ¿verdad? Que la gente lo critique, pero usted no se acobarde. Usted empiece a demostrar su fe manteniéndose firme. Dice la palabra de Dios que es necesario el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. El Espíritu de Dios nos mantiene, hermano, a ser hombres, ¿verdad? A que usted también sea una mujer valiente, una Débora, ¿verdad? Una mujer que sea frente a los retos, ¿verdad? Con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la unción de Dios, con la unción del Espíritu Santo, porque al contrario, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos da el poder para poder amar a los demás. Uno que no tiene el Espíritu Santo, le va a costar amar al enemigo. A uno que no tiene el Espíritu Santo, le va a costar amar al extranjero. Hermano, a uno que no tiene el Espíritu Santo, le va a costar mucho, hermano, el amar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Mire hasta dónde y qué tan importante es tener el Espíritu Santo, porque si usted no tiene una vida cristiana, no tiene el Espíritu Santo, va a tener religión, pero no va a tener una vida cristiana. Usted va a tener religión nada más.
¿verdad? Usted no va a pasar de decir yo soy apostólico, pero no es cristiano. Que son dos cosas distintas. El apostólico solamente se mete en su religión. Es que aquí esto, es que acá lo otro. Y está bien. Dentro de la doctrina está bien. Pero deja de practicar su vida como cristiano. Porque el que es cristiano y a la vez es apostólico, por dejarlo saber así, practica primeramente la Biblia. Practica la palabra de Dios, practica la oración, practica la consagración, practica la congregación, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si no, no va a poder vivir una vida cristiana, va a poder tener solamente una vida de religioso. Y la vida de religioso critica todo, el religioso todo lo mira mal, todo le parece mal, todo lo critica, todo lo juzga, nada le gusta. ¿Por qué? Porque dentro de su religión no caben esas cosas. Pero el que es cristiano, ¿verdad? Que tiene el Espíritu Santo, tiene amor para soportar, ¿verdad? A cualquier cosa, desde una ofensa, una humillación, un maltrato, una burla, una crítica, un falso testimonio, hermano, cualquier otra cosa. Por eso es importante, y el apóstol Pablo le empieza a decir, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la llenura del Espíritu Santo, no te acobardes cuando te critiquen, porque eres joven. Dice la palabra del Señor que en una ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie porque eres un pastor muy joven, porque eres un siervo de Dios muy joven. Por eso, hermano, es importante, hermano, tener el Espíritu Santo. El profeta Isaías hablaba del Señor, hermano, y decía en capítulo 11, versículo 2, él decía del Señor, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Mire, qué tan importante es el Espíritu Santo. Porque el que no tenga el Espíritu Santo no puede tener espíritu de sabiduría. La sabiduría de Dios, porque hay la sabiduría humana que tiene que ver con la inteligencia que Dios le da al hombre, pero la sabiduría, hermano, viene de Dios. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que la sabiduría viene de Dios. Pero para que esa sabiduría venga de Dios, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Le da un espíritu de inteligencia mayor todavía, hermano, espíritu de consejo. O sea, el Espíritu Santo te puede ayudar aún hasta para aconsejar a alguien más. ¿No le ha tocado, hermano, cuando usted le pide consejo o ha mirado, se ha enterado? Yo no sé. ¿Qué diferencia hay entre pedirle consejo a un inconverso? ¿Verdad? Que una persona vaya y le pida consejo a un inconverso. Supongamos que tenga problemas con la esposa. Y entonces este hombre dice, bueno, le voy a decir a fulano que tengo problemas con mi esposa. A ver, ¿qué me dice? El inconverso le va a decir algo diferente a uno que realmente es cristiano. El inconverso va a decir, pues déjala, búscate otra. Hay muchas. Pues ni que nada más eso viera, ¿qué tanto le aguantas? No, yo que tú desde cuando ya la hubiera, ¿verdad?, hecho maletas o yo me hubiera ido con otra. Esa es lo que supuestamente en la inteligencia de un inconverso hay. Pero un cristiano dice, no. La Biblia dice que lo que Dios unió, jamás lo separa el hombre, porque el matrimonio ¿verdad?, es para siempre. Y entonces el cristiano empieza a tener un espíritu de consejo para poder aconsejar. Un espíritu de poder, hermano, que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. A la hora, hermano, de orar por un enfermo, a la hora, hermano, de cualquier otra cosa, necesita tener el poder del Espíritu Santo. Espíritu de conocimiento y de temor, de obediencia. Esa palabra temor tiene que ver con obediencia a Dios. Mire, porque para obedecer a Dios se necesita tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso a veces, hermano, yo miro que hay hermanos que batallan. ¿Por qué este hermano batalla para obedecer lo que dice la Biblia? ¿Por qué cree que batalla ese hombre para obedecer lo que dice la Biblia? Porque no tiene todavía
la llenura del Espíritu Santo. Tiene a Dios, tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su vida, sí. Pero hay varias facetas. Tener el Espíritu Santo, tener la llenura del Espíritu Santo y tener el bautismo del Espíritu Santo. Y el que solamente tiene a Dios en su corazón, está bien, tiene el Espíritu Santo, pero no es todo. Imagínense que usted solamente se va a trabajar, hermano, a un día de mucho sol, de mucha fatiga, y usted solamente se va a trabajar con un galón, una botellita de agua nada más. Llegará al mediodía, usted tendrá una sed, tendrá los labios resecos probablemente, ¿verdad? Hasta le dolería la cabeza, pero con un poquito de agua usted no la hace en un día de sol, de fatiga. Usted necesita estar tomando constantemente agua hasta que se siente lleno, se siente empanzado, quizás también. Bueno, es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. Ustedes y yo tenemos que estar, voy a decir de esta manera, consumiendo del Espíritu de Dios todos los días, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través del canto, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de muchas cosas, hermano, para que usted se llene del poder del Espíritu de Dios y pueda tener temor de Dios, pueda obedecer a Dios. Por eso cuando usted escucha que es palabra de Dios, no ni siquiera, hermano, lo cuestiona, ni siquiera dice a Dios, ¿y por qué, Señor? A ver, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Usted no lo cuestiona. Hay gente que cuestiona la palabra de Dios y luego saca su argumento. La Biblia se contradice. Entonces dice que la Biblia se contradice porque no tiene temor de Dios. Es como las leyes terrenales. Aunque parece que se contradicen las leyes terrenales, no se contradicen. Por eso usted mira que los abogados que conocen las leyes pueden ejecutar bien la ley, porque aunque para uno pareciera que se contradice la ley terrenal, el abogado y el juez y toda la gente que trabaja en la corte, ¿verdad?, que es conocedor de las leyes, dice, no, es que la ley marca esto y esto se tiene que obedecer. Entonces, en la palabra de Dios es lo mismo. El hombre tiene que tener temor de Dios. Pero para tener temor de Dios, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Sentir a Dios dentro de mí. Yo le preguntar una cosa. Y contéstese usted solito. No me conteste a mí, no levante la mano, no diga nada. Pero, ¿realmente usted ha sentido a Dios en estos días? ¿Dentro de usted? ¿Siente que Dios está aquí? Porque la Biblia dice que Dios ya no mora en templos hechos de mano de hombres, sino que ahora Él mora dentro de nosotros. Él mora dentro de nosotros y está dentro de nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Somos investidos del poder de Dios. Investidos. Somos también revestidos del poder de Dios, hermano. Pero la pregunta es, ¿usted siente a Dios en su vida? ¿Siente a Dios cuando usted ora? ¿Siente a Dios cuando usted canta? ¿Siente que cuando lee la Biblia Dios está hablándole? ¿O dice, mire, porque el que no tiene el Espíritu Santo dice, ay, ¿cómo no había leído esto para compartírselo a fulana? Hasta lo voy a publicar para que lo lean otros, porque aquí les está diciendo el Señor, ¿verdad? Es como la viejita, ¿verdad? La hermana viejita que como enfadaba, ¿verdad?, cuando el pastor predicaba, ¿verdad? Ya que hay hermanos que gritan ¡aleluya! Y otros ¡gloria a Dios! ¡amén! Pero esa señora, esa viejita, siempre que predicaban y los demás decían gloria a Dios y aleluya y amén, ella siempre decía ¡háblale, Señor! Así decía ella, ¡háblales, Padre Santo! ¿Verdad? Nunca decía háblanos, ¿verdad? Cuando menos aquí tenemos uno que dice háblanos, ¿verdad? Pero allá tenían a la viejita que decía háblale, Señor. Y un día unos hermanos dijeron, no vamos a ir, porque esa hermanita ya nos enfadó, hoy no vamos a ir al culto. Luego dice háblanos, ya háblanos. Otros carnales también, ¿verdad? Y no fueron al culto y la hermana pues, no hallaba de momento cómo decir háblanos, Señor, ¿verdad? Y otro día fue y le tocó la puerta. Hermanos, ¿qué pasó? No nos miren en la iglesia.
No, es que no pudimos ir. Ay, hermano, hubiera ido, hubiera que el Señor les estuvo hablando. Fíjese. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, el hombre va a tener a quien echarle la palabra de Dios, pero nunca va a tener el temor de obedecer a Dios, o sea, la disposición de obedecer a Dios. Ahora, para obedecer a Dios se necesita ser valientes, no se necesita ser cobardes, se necesita ser valientes, hermano. El reino de los cielos se hace fuerte, dice la Biblia, ¿verdad? Y solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes arrebatan el reino de los dioses. Usted debe ser un valiente, debe ser una mujer valiente, un hombre valiente, que no se acobarde, que no se eche para atrás a la hora de que se venga algo difícil. Dios le ha dado el poder, le ha dado el Espíritu Santo para que usted enfrente las malas noticias. Gloria a Dios, aleluya. Como si mañana le dijeran, ¿sabes qué? Encontramos un cáncer en ti. No se acobarde. Gloria a Jesús. Encontramos diabetes en ti, no se acobarde. Encontramos que te van a deportar, no se acobarde. Encontramos que te van a correr, no se acobarde si lo van a correr del trabajo. Dios va a hablar en ustedes, Dios va a obrar, hermano. Mire, en una ocasión el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, cuando vayan a los tribunales porque los acusen, ustedes no tengan temor, no tengan miedo de qué vayan a decir o qué vayan a hablar. Fíjese bien lo que dice, porque el Espíritu Santo les dirá lo que tengan que decir. Fíjese qué importante, hermano. Pero ¿qué pasa con los que no son temerosos de Dios y que son cobardes? Cuando van a pedir ayuda al gobierno, en lugar de hablar con la verdad y no ser cobardes, ¿qué dicen? Mentiras. Hay pastores que si no digo esto, no me califican, no me aprueban. Y yo pues necesito las food stamps, yo necesito lo de la renta, yo necesito esto. Y es que tengo un marido que nomás no trabaja y pues con las food stamps salimos bien y él come bien, pastor. Él quiere comer sus 3 comidas, ¿verdad? Y entonces, hermano, en su cobardía muchos echan mentiras. Cuando la Biblia dice que tienes que hablar con la verdad, porque Dios honra a los que hablamos la verdad, hermanos, aunque nos miremos mal, aunque nos miremos, discúlpeme la palabra, nos miremos como un poquito tontos. Si hubieras dicho esto, te hubieran calificado. Si hubieras dicho esto otro, te hubieran aprobado, pero se te ocurrió decir esto. ¿Para qué le dices? Entonces, un cobarde siempre practica la mentira, practica el engaño, practica la falsedad. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, no es cobarde, practica y habla la verdad y Dios lo respalda. ¿Cuándo da gloria a Dios por eso, hermano? Porque Dios respalda al hombre que habla con la verdad, hermano. Siempre ha sido así. El apóstol Pablo le habla a otra iglesia que está en Roma y a los hermanos que están en Roma, digamos a los hermanos que están ahorita en Hermiston, les dice estas palabras: tú no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, dice aquí, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez